caso contrastante con el anterior, Verónica Ruiz Lagier nos va a presentar una ponencia de otro tipo de migrantes, en este caso México, y quiero presentarla. Ella es historiadora por la Universidad Autónoma Metropolitana, doctora en antropología por el CIESAS, investigadora del tiempo completo adscrita a la Dirección de Etnología y Antropología Social, la DEAS, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de 2008 a la fecha. Trabaja los temas de interculturalidad, ciudadanía y refugio guatemalteco. Entre sus últimas publicaciones se encuentran Interculturalidades, Jóvenes, Educación y Migración, que fungen como coordinadores María Lorena Pérez, Verónica Ruiz y Saúl Velasco, y ha sido publicado por la Universidad Pedagógica Nacional. Y también Ser Mexicano en Chiapas, Identidad y Ciudadanización entre los refugiados guatemaltecos en la Trinitaria Chiapas. Buenos días, gracias Adriana por invitarnos. Yo creo que es bueno estar en una mesa tan diversa para el caso de la frontera, la migración, la ciudadanía, que pareciera ser un tema ya muy masticado, ¿no? Y vemos en esta mesa pues cómo hay una diversidad de casos, ¿no? Y de soluciones, ¿no? a este fenómeno, ¿no? En diferentes momentos. Además me encanta la idea de que estemos gente de antropología, pero también gente de historia, ¿no? Porque creo que este fenómeno se tiene que ver en una dimensión de larga duración, ¿no? Es un proceso que cambia mucho de acuerdo al momento. Entonces, pues gracias por juntarnos aquí, en este espacio que además es para algunas nuestra casa de estudios. Bueno, pues hace unos 12 años fui a visitar campamentos de refugio guatemalteco en Chiapas, porque quería trabajar yo el tema de la identidad en el caso de procesos de desplazamiento forzoso. Pensaba yo en los zapatistas en aquel momento, pero era difícil ingresar, era un momento rudo y se tenía obviamente siempre que respetar la decisión de las personas a las que uno va a visitar, a estudiar. Y pensé que quizá era más fácil entender esta situación, ¿no? De los cambios identitarios en el exilio, con una población que ya tenía cerca pues bueno, más de 20 años, ¿no? Que había ingresado a México. Y pues bien, que no había ya ningún problema, ¿no? En cuanto a la violencia, en cuanto a la misma situación que las familias habían vivido, que ya estaban mucho más tranquilas. La realidad fue otra, pero lo cierto es que fue tan interesante que hasta el momento todavía estamos trabajando allí. Este mapita es solamente para que puedan ubicarse. El circulito de abajo es el municipio de San Miguel Acatán, de donde viene la mayoría de la población con la que yo trabajé inicialmente, que son canjovales, que por su variante lingüística llaman acatecos, y que pues se trasladaron a la parte de municipios principalmente de la Trinitaria Chiapas, y pues bueno, que tienen una diversidad muy grande, ¿no? Ellos ingresan a estos campamentos de la Trinitaria junto con población también jacalteca, mamchug, mucho menos, pero también protestantes, católicos, en fin, toda una diversidad, ¿no? de una población que entra a México sin las condiciones que Rocío estaba narrando para la población exiliada, ¿no? Española. Porque se trataba, pues la mayoría de ellos eran campesinos, indígenas, pobres, pues que venían a sumarse a toda esta población vulnerable que existe en el sureste mexicano, ¿no? Estos son un poquito las cifras porque bueno, la mayoría de los que están aquí son muy jóvenes, entonces esto ya lo ven como algo lejano, pero es bastante contemporáneo. Y pues bueno, se trata de después del exilio español, el exilio más grande que ha tenido México, ¿no? Las cifras hasta la fecha, pues bueno, difieren muchísimo, ¿no? Oficialmente fueron 46,000 guatemaltecos los que entraron, y la diócesis de San Cristóbal en Chiapas, que fue pues
la instancia que atendió primeramente a los guatemaltecos, pues bueno, habla hasta de 200,000. Se fueron estableciendo, ¿no?, en una serie de campamentos por la frontera de hasta Campeche y Quintana Roo, y pues, los primeros 10 años tuvieron un proceso pues muy largo, muy fuerte, muy difícil, de negociaciones con el gobierno mexicano, que no quería tener pues esta población en la frontera, ¿no?, una frontera muy vulnerable, que no era como ahora, ¿no?, sino que se podía caminar, se podía trasladar uno fácilmente de un lado a otro. Además, históricamente, pues los guatemaltecos tenían una relación con esta zona, pues como su propia zona natural, ¿no? Nosotros mismos lo sabemos, nuestra frontera se ha movido, ¿no?, constantemente. En el siglo pasado se movió varias veces, oficialmente, y hasta la fecha toda la población que está en la Trinitaria, la Margaritas, marcando esta línea llamada frontera, pues es población de origen guatemalteco, Chuj y Canjobal, Acateca, particularmente. Hay que decir que en el 92 se regresan voluntariamente 7,200, que en el 99, entre el 93 y 99, se intenta hacer un retorno colectivo de esta población, un poco en función de los acuerdos de paz en Guatemala, que además, pues bueno, no fueron cumplidos, y aún así estas familias aceptan regresarse a Guatemala, y al no tener las condiciones prometidas para poder asentarse nuevamente en su país, pues regresan nuevamente al sureste mexicano, ¿no? Y México pues dice que finaliza este proceso de recibimiento y de oficialización de este exilio en 2005, ¿no? Les da la opción de naturalizarse, solo registra 10,000 personas, y pues bueno, hasta la fecha quedan cientos y cientos de guatemaltecos no migrantes contemporáneos, no migrantes económicos, sino refugiados, pues sin ningún tipo de documentación, ¿no?, en la misma vulnerabilidad que hace casi 35 años cuando entraron al país. Eso tiene que ver sobre todo con la legislación mexicana y con las voluntades políticas de quienes reciben, ¿no?, pues bueno, a la población que se desplaza, ¿no? No había un Cárdenas, ¿no? No había un Lázaro Cárdenas al frente en los 80s, al contrario, ¿no? Era la decadencia, ¿no? Comenzaba esta gran decadencia de la Revolución Mexicana, del partido que llevaba décadas en el país. Estaban las dos primeras grandes devaluaciones económicas en México, había cambio presidencial y nadie quería esta papa caliente, ¿no? Entonces, durante 2 años, cuando menos 1 año, los refugiados guatemaltecos entraban en la noche para que el ejército guatemalteco no los atacara, no los masacrara, y en el día eran regresados a Guatemala por el ejército y la marina mexicana, porque no los querían dejar, no querían que se juntaran las miserias, ¿no? La miseria económica del sureste mexicano con la de Centroamérica. Se sabía ya para esos momentos que también había población en Chiapas que se estaba comenzando a organizar políticamente, y pues no quería tampoco que esas experiencias se juntaran. Entonces el gobierno mexicano tardó mucho en responder, ¿no?, a esta situación, y además no respetaba los acuerdos internacionales, ¿no? Por ejemplo, no teníamos la categoría, jurídicamente no teníamos la categoría de exilio. Eso no importó, por ejemplo, en el 39, ¿no? O sea, 40,000 personas entran cuando menos, ¿no? Porque hay una voluntad política para ello. La diferencia, ¿no?, que les coloco acá entre el exilio y asilo tiene que ver con la temporalidad
Y pues bueno, esto genera muchísima zozobra, ¿no?, en las personas que están dejando provisionalmente entrar, porque depende justamente del ánimo, ¿no?, de los comisionados en funciones, ¿no?, en relaciones exteriores, ¿no? O sea, no existe legalmente ninguna forma jurídica que permita que se asienten permanentemente. Y pues bueno, además el asilo era individual y no había manera de hacer un registro de 200,000 personas que estaban entrando en las fronteras de manera informal, trayendo nada, ¿no? Ni documentos, o sea, se habían salido de sus casas huyendo de la masacre, no traían documentos, no traían absolutamente nada. Entonces todo esto fue complicando. Entre 81 y 82 el gobierno dice, bueno, sí, tenemos que saber quiénes son, cuántos son, crea la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, ¿no? Pero pues todo esto como una respuesta ya lenta y posterior a lo que estaba haciendo la diócesis de San Cristóbal en Chiapas. Y pues bueno, va concediéndoles un asilo temporal. Sí. Es hasta 2011, o sea, mucho tiempo después del ingreso del refugio guatemalteco, que se crea el reglamento, ¿no? Un reglamento para la Ley General de Población, que es en donde se tiene que definir y establecer pues, la categoría de refugiado. Entonces, estuvieron cuando menos 30 años, ¿no?, sin ninguna estabilidad jurídica, ¿no? Y pues entonces estuvieron viviendo de la asistencia, ¿no?, del gubernamental o de la diócesis o de ONGs, pues generando eso, pues bueno, un problema enorme laboral, económico, porque además, pues bueno, es una población que tuvo que estar viendo la manera de sobrevivir, ¿no?, y que estuvo entonces en constante desplazamiento entre Guatemala, México y Estados Unidos, ¿no? Y hasta la fecha continúan en continuo desplazamiento. Para ellos la frontera con México es una línea que conocen bien, que históricamente conocen bien, que generacionalmente conocen bien porque comercializaban pues, con varias ciudades de Chiapas o venían como campesinos a trabajar temporalmente, y porque es la zona maya en la que han vivido en diferentes etapas, ¿no?, históricas en donde se han ido moviendo sus comunidades. Hasta el momento, esta población, como les decía, no es reconocida totalmente. Los cientos de refugiados guatemaltecos que comenzaron a ser registrados por la Comar, muchos de ellos se quedaron solamente con la forma migratoria 2, como le llamaba antes la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no?, a este registro que te permite estar temporalmente con permiso de trabajo. Pero además ahora pues comienzan a verlos como migrantes centroamericanos, ¿no?, exigiéndoles que para poderlos registrar tienen que hacerlo ya no por medio de organizaciones gubernamentales ni ninguna institución gubernamental como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, sino de manera individual, dándoles un trato como a cualquier otro migrante centroamericano que tiene 5 minutos de haber llegado a México, a pesar de que tienen aquí pues 35 años ya ahora, que tienen hijos, que tienen nietos, y esto pues bueno los pone en una situación de vulnerabilidad muy, muy grande porque no pueden acceder a los servicios básicos, ¿no?, de educación, de salud, y se convierten en los peones, ¿no?, permanentes de los rancheros mexicanos de la frontera sur. Entonces, pues bueno, esta es como una faceta, una cara más de la frontera sur mexicana, ¿no?, que además se ha convertido un poco en el traspatio de Estados Unidos, ¿no?, en donde México hace pues la chamba que nadie quiere hacer, ¿no?, para que no llegue
los miles de centroamericanos y de latinoamericanos, ¿no?, a trabajar a Estados Unidos. Pero a mí me parece que a pesar de los 35 años, ¿no?, esto tiene que ser trabajado todavía, tiene que ser discutido con las instituciones en México, porque va contra los acuerdos internacionales y contra los derechos humanos, ¿no?, acuerdos que ha firmado México sobre asilo. Hace unos días también vi en el periódico una nota en donde no se está respetando este derecho al asilo, ¿no?, con africanos, con asiáticos, con centroamericanos, por ejemplo, con hondureños, ¿no?, que vienen huyendo también de mucha violencia, y que México está haciendo lo mismo, ¿no?, regresándolos, ¿no?, en condiciones en donde se sabe que es regresarlos para que mueran, ¿no? Y pues bueno, entonces esto contrasta mucho con esta idea que siempre oficialmente intentan promover de México como un país de brazos abiertos, ¿no?, a los hermanos latinoamericanos, ¿no?, que están en desventaja, ¿no?, políticamente, contra la violencia y tal, y no es verdad, ¿no? O sea, creo que más bien el caso español o argentino y chileno, ¿no?, esa universidad está formada con el gran exilio chileno-argentino, ¿no?, sus grupos intelectuales, fueron un caso especial, pero que a mí me parece que si revisamos históricamente la historia de México y sus relaciones internacionales, ¿no?, tenemos otra visión, ¿no?, con los judíos, a los que no dejó ingresar, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial, con los chinos, la actitud xenofóbica, racista que tiene México con todo aquel que no sea aquel estereotipo del mestizo que tanto ha querido utilizar para la nación mexicana, es atacado, ¿no?, no solamente los colombianos, sino con una serie, ¿no?, de grupos culturales, incluyendo a los ecuatorianos, los bolivianos, los guatemaltecos, que no son bien recibidos, ¿no?, porque no son los letrados chilenos, argentinos y españoles. Entonces, bueno, esto es un caso más de la frontera que nunca se menciona, ¿no?, en la historia mexicana. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Bueno,